En las charlas temáticas de Hosteltour, hoy toca el turno al mercado nacional, al mercado emisor español, que es el que en estos momentos destinos, compañías hoteleras, hoteles, están viendo como el posible salvavidas de una temporada que se avecina bastante complicada. Posible salvavidas, pero habrá que ver en qué dimensión y sobre todo si va a tener esa capacidad. Para hablar de ello hoy nos acompaña Rafael García Garrido, que es el CEO de Nautalia. Hola, Rafael, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Ginés Martínez, que es el CEO de Jumbo Tours. Ginés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias. Y Tomeu Ben Nassar, que es el CEO de Logitravel. Hola, Tomeu. Hola, buenas tardes. Gracias a los tres por atender la llamada de Hosteltour. En primer lugar, me gustaría, desde el confinamiento de vuestros domicilios, como estamos todos estos días, me gustaría que nos contarais un poco cómo lo estáis viviendo, si queréis incluso también desde el punto de vista personal y familiar, ya que todos estamos viviendo una situación distinta, pero sobre todo desde el punto de vista turístico en lo macro y también cómo lo estáis viviendo en vuestras empresas. Empezamos, si queréis, por el mismo orden que la presentación, Rafa, Ginés y Tomeu. Bueno, pues yo creo que yo lo estoy viendo particularmente como entiendo que todos, ¿no? Con unas ansias y unos nervios tremendos de salir de aquí, ¿no? Y pues yo creo que todos tenemos los auriculares o los AirPods pegados a la oreja ya de hablar todo el día, ¿no? Y además entiendo que viviendo una situación fea, ¿no? Porque nos pasamos por lo menos el 80% del día hablando de problemas, ¿no? Con lo cual, en vez de hablar de, como en otras ocasiones, de negocio, de planes o de futuro, pues aquí nos lo pasamos hablando de problemas, ¿no? Y sobre todo con una variable desde el punto de vista laboral, para mí, desde mi punto de vista, muy complicada, ¿no? Que es la variable de la incertidumbre, ¿no? Porque todos hacemos planes que entiendo que a los 45 minutos ya no sirven, porque ha aparecido una noticia de una señora que ha dicho que no se puede viajar, porque de repente aparece otra noticia que van a prohibir no sé qué, y entonces al final es muy difícil trabajar con incertidumbre. Yo creo que de lo que más necesitamos, yo creo que todos, es tener cuanto antes certidumbre de cuándo para luego saber cómo, ¿no? Ginés. Bueno, pues yo creo que aquí nos vamos a repetir en la respuesta casi todos. Yo en mi caso, pues soy una persona que viaja todas las semanas y entre semana pues como algún día con suerte, ceno en casa algún día con suerte, pues de repente estoy aquí encerrado con 3 enanos furiosos y con mi mujer que a momentos también se pone furiosa y con motivo. Entonces, bueno, pues... A ver si te van a acabar echando de casa, Ginés. Bueno, a este punto. y entonces, bueno, pues lo vivo como todos, con preocupación de ver lo que pasa, intentando entender las informaciones que llegan, algunas que llegan por los medios de comunicación, que no siempre son las noticias que quieres escuchar o que llegan de un modo escalonado y no terminas de tener una fotografía clara. Procuro ver poco lo de las redes sociales, sobre todo para no tener demasiada información que tener que luego limpiar y entender cuál es buena y cuál es mala, a pesar de que las redes sociales es el modo para estar más actualizado y más informado de modo más puntual, pero hay que tener también un poco de cuidado. Y luego el particular escenario mío es que yo empecé con esto 3 semanas antes, es decir, cuando se empezó el confinamiento en Italia, a mí no me metieron en casa, pero llevo en las reuniones, videoconferencias con Italia, porque ya no se podía ir a Italia, pero sin embargo nuestra agenda funcionaba, y viendo el problema evolucionar durante todo ese tiempo. Sobre todo esa incertidumbre de no saber qué va a pasar este verano y cómo vamos a regresar todos. ¿Y Tomeu? Sí, bueno, está claro que la palabra incertidumbre es la única que podemos utilizar, ¿no? Porque no tenemos ningún escenario claro. Yo lo estoy viviendo con muchísima intensidad. Nosotros estamos trabajando más que nunca. Al final estamos viviendo un momento histórico en la sociedad y un momento histórico en el mundo del turismo. No sabemos cómo será la industria cuando esto pase, cuando esto acabe. Sí que tenemos claro que la gente que nos dedicamos a esto nos tenemos que reinventar como personas y tenemos que
tendremos que reconstruir la compañía de otra manera, seguramente, porque habrá demasiados cambios como para que esto sea volver a empezar en el punto en el que estábamos. Es la conclusión a la que estamos llegando. Lo vivimos con una cierta ilusión. Es verdad que por el camino hemos tenido que hacer muchos deberes y no son nada gratos. Y bueno, y ante todas las cosas que hacemos en nuestras compañías, desde nuestras casas confinados, tomando un montón de decisiones, pues prima mucho los valores esenciales, ¿no? Por ejemplo, al final nosotros lo que miramos es poder recuperar los puestos de trabajo cuanto antes, ¿no? Por encima de cualquier otra cosa y cuidar al máximo la relación con nuestros clientes, pero por un tema de no hacer las cosas mal, ¿no? Dentro de lo mal que se tienen que hacer cuando vas totalmente superado por los acontecimientos y por las noticias que salen cada día. Pero yo diría que la palabra es mucha intensidad y que dentro de 20 años, cuando seamos abueletes, lo contaremos y nos acordaremos de dónde estábamos, en qué empresa estábamos y qué hacíamos el día que pasó eso. Es decir, que bueno. Y le diremos a nuestros nietos lo de, tú tendrías que haber pasado un confinamiento. Sí, la verdad que sí. Es verdad que la palabra en la que coincidís todos, en los planteamientos que coincidís todos, es la incertidumbre y evidentemente a nadie ayuda a no saber cuál es el horizonte, ¿no? que tenemos. Lo que sí es cierto es que en esta charla de hoy, con los tres perfiles que representáis aquí, estamos aglutinando un grandísimo conocimiento del mercado nacional. Tenemos turoperador, agencias presenciales, OTA, un gran receptivo con un conocimiento exhaustivo de las zonas turísticas. Entonces, yo creo que sí que os puedo preguntar si creéis vosotros que realmente el mercado nacional, el mercado emisor español, puede tener un comportamiento lo suficientemente activo cuando esto se reactive, en el momento que se reactive, ¿vale? Como para mantener la economía turística en un nivel, por lo menos, de cierta sostenibilidad. Si quieres empezar a tú, Tomeu, luego Ginés y Rafa. Bueno, depende de lo que entendamos por sostenibilidad. Lo que está claro es que esperamos que haya una cierta actividad turística este verano. No pasa por nuestra cabeza el que los hoteles no abran y cosas que se empiezan a atisbar en las últimas semanas. Yo creo que habrá una actividad. Evidentemente, el turismo será doméstico en todos los mercados, no solo en España. Y todo lo que en las costas será el foco de atención y es probable que también en las islas consigamos activarlo, ¿no? ¿A qué niveles? Bueno, yo creo que por muy bien que lo hagamos y por muy buenas noticias que se produzcan a partir de las próximas semanas, difícilmente los niveles podrán mantener la industria tal y como está estructurada, con lo cual este verano va a ser un verano muy complicado. Así es como lo estamos visualizando y también es verdad que cada semana estamos un poco a expensas de temas logísticos y temas sanitarios que condicionan completamente. Ginés. Bueno, nosotros al final estamos tratando de ser, imagino, como todas las empresas optimistas, dedicar una parte de nuestro tiempo a pensar y a gestionar la situación actual, el escenario actual, que como dice Tomeu, no es fácil y sobre todo no es agradable tener que tomar determinadas decisiones y bueno, entrar en un trabajo que no es el trabajo para el que estamos diseñados, que es el trabajo de crear sueños y de vender ilusiones y esas cosas, y ahora estamos haciendo un trabajo más de gestión de un problema que no es fácil. Pero bueno, aún así buscamos intentar ser optimistas. Por un lado, pensamos que el mercado nacional, de un modo o de otro, va a ser uno de los principales protagonistas de este verano. Como decía Tomeu, no solo en España. En Italia hay un movimiento gigantesco
para promocionar que los italianos consuman en Italia, lo mismo que pasará o está pasando en Francia y lo mismo que va a pasar en casi todos los países emisores que tengan la capacidad de poder ofrecer infraestructuras y destino a sus propios habitantes. Aquí el dilema o la duda que nosotros vemos es cuándo va a suceder y cómo va a suceder. Dependiendo de cuándo sea y cómo sea, pues tendrá un mayor impacto o un impacto más limitado. Nos preocupa obviamente las islas, porque las islas dependen de conectividad y ahora para retomar la conectividad hay que medir muy bien cuáles son los pasos, cuándo lo haces y cómo lo haces, la capacidad que pones en cada una de las rutas que vayas a reactivar. Nos preocupa mucho las decisiones que van a tener que tomar seguramente algunos hoteleros. Yo creo que será más de concentración, ya no será el hecho de abrir o no abrir, sino de concentrarse en determinadas temporadas o los que tengan varios hoteles intentar concentrarlos en algunos. El otro día me comentaban un movimiento en Canarias que me pareció interesante como medida atípica dentro de todo este escenario típico, que era hoteles de la misma zona en Canarias que al final lo que han hecho es ponerse todos a la venta y cuando llegue el momento pues decidirán, no sé, utilizando qué elementos, pero decidirán cuál de esos hoteles o cuántos abrirán y se repartirán ese turismo que haya podido entrar. Y digo que somos optimistas porque pienso y espero que algo de operación internacional haya. Es decir, entiendo que la misma reflexión que estamos haciendo nosotros en Italia como turoperador, de intentar concentrar vuelos en determinados destinos en el momento que se levanten las limitaciones y que sea seguro viajar, pues lo harán los alemanes y lo harán los ingleses. No cabe imaginar un verano sin TUI, sin Jet2Holidays o sin Actitur en los destinos principales, porque además es donde más demanda hay, porque la oferta turística de España en ese sentido es completamente, bueno, es muy... ¿Y Rafa? Sí, yo un poco también me repito, ¿no? Efectivamente parece claro que el mercado nacional va a ser el único o de haber algún mercado este verano, por lo menos a corto, va a ser el nacional el único, donde yo creo que todos vamos a intentar hacer la apuesta para intentar salvar algo de verano, pero yo que soy una persona optimista, en este caso no lo puedo ser, porque yo creo que por muy bien que vaya el mercado nacional, es muy complicado que nosotros podamos, siquiera, digo, el sector en general, el sector turístico, pues salvar los muebles, ¿no? Porque va a ser muy complicado, dependiendo incluso de cuándo podamos empezar a tener la certidumbre, lo que decía Ginés antes con toda la razón, ¿no? La conectividad de las islas, pues es que no sabemos cuándo vamos a poder empezar a programar siquiera vuelos, ¿no? O cuándo vamos a poder empezar, ¿no? Y a partir de ahí, todo, ¿no? Luego hay que también tener en cuenta la parte económica, ¿no? De cómo va a quedar, digamos, el país y la gente, bueno, pues con los ERTES, con el empleo y demás, ¿no? Pero bueno, al final viajar se viajará, cuánto no lo sabemos y efectivamente pues tendremos que, yo creo que en España hay muchísimos y grandísimos profesionales que seguro que hacen que el mercado nacional tenga el suficientemente atractivo como para que lo que hay en el mercado lo sepamos aprovechar, ¿no? Habéis hablado los tres y habéis hecho, evidentemente, mucho hincapié, porque si tenemos que hablar de recuperación por zonas, evidentemente hay que hablar de la conectividad de la movilidad. Habéis hablado los tres de la conectividad aérea, no solo ya para las islas, sino a nivel general, pero bueno, hablando en general de las compañías aéreas, que son uno de vuestros grandes partners, entiendo que junto con los hoteleros. En las conversaciones que estáis teniendo con ellos, ¿Cómo están preparándose para ese día? ¿Creéis realmente que va a haber, como se dice, pues, unas nuevas circunstancias, unos nuevos requerimientos de ubicación de pasajeros a cierta distancia que permita volar, pero que al mismo tiempo supongan un encarecimiento tal de los billetes que dificulten eso? ¿Qué es lo que dicen a vosotros las compañías aéreas? Ahora podéis utilizar el turno que queráis según os apetezca más. Bueno, si me dejáis, empiezo yo y os cuento mi punto de vista. Nosotros tenemos en España la suerte de tener varias aerolíneas internacionales de mucho nivel y de mucha capacidad. Hablando con algunos de los directivos de estas aerolíneas las últimas semanas,
Me dijeron dos cosas, que una me arrojó muchísima luz y la otra me está ayudando también a trabajar los escenarios en los que estamos todas las empresas dibujando, ¿no? La primera es que las aerolíneas y en parte los turoperadores cuando operan sus propios aviones o fletan aviones completos, juegan con patrones de históricos y de ocupación. Entonces, con esto montan sus modelos y deciden dónde van a tener las rutas y dónde van a programar. Ahora esto ya no está. Esto ha desaparecido. Los patrones históricos que teníamos de demanda, de ocupación y demás, no existe. Nadie sabe cómo va a ser. Esto además se añade que una de los sectores del sector que están siendo muy afectados son los aviones, porque tienen unos costes importantísimos de estar parados. Y entonces, bueno, pues al final volver con la potencia económica que suele tener o que va ligada a la mayoría de las aerolíneas, arriesgando en determinadas rutas hasta que no sepan cómo va a estar la demanda y cómo va a estar la capacidad de llegar a los destinos y demás, pues es muy complicado. Si a esto le añadimos la incertidumbre sobre cómo van a ser las nuevas reglas, y habrá nuevas reglas. Sí, el otro día lo hablábamos en una reunión, el 11 de septiembre nos cambió a todos la forma de viajar y cambió las reglas de viajar, y ahora habrá nuevas reglas de viajar, nueva forma de entender cómo se tiene que convivir dentro de los aviones y nuevas medidas de seguridad que indudablemente van a afectar también a los costes operativos. Entonces, para ellos está siendo muy complicado definir cuáles son los planes. Y esto lo terminaba con la segunda parte, que era que me decía, Ginés, desde hace un mes, mi worst case de la semana pasada es mi best case de esta semana. Y esto lamentablemente es así. Hemos visto una curva de evolución negativa que cuando pensábamos que estábamos llegando a la parte baja de la U, resultaba que estábamos empezando la parte baja de la caída de la V, y ahora estamos en una situación en la que yo creo que nadie se imaginaba estar en un escenario como este. Así que es muy complicado para las aerolíneas y para los turoperadores como nosotros que tenemos una aerolínea tomar decisiones en este sentido. Rafa, si quieres. Sí, yo lo suscribo al 100%. Yo creo que respecto a la pregunta que hacías de si va a haber nuevas reglas, yo creo que evidentemente a corto las va a haber. Yo espero y deseo que cuando haya una vacuna o esto esté superado, pues volvamos un poco a más o menos la normalidad. No me imagino, o me cuesta imaginar, a lo mejor luego llega unos aviones con la mitad de capacidad o unos hoteles con mucha más separación entre habitaciones o unos buffets de desayunos donde la gente no se pueda sentar juntos en las mesas. Yo creo que eso no sería lo mismo, por supuesto a corto, desde luego, que cuando todo empiece pues habrá ciertas medidas de seguridad. Pero es verdad que, lo decíamos antes, cada vez que haces un escenario, y en el caso de las compañías aéreas es igual que nosotros, a la semana pues te ha cambiado y tus mejores previsiones son ahora, o tus peores previsiones son ahora tus mejores, ¿no? Como decía Ginés. Por lo tanto, yo creo que nadie, volvemos a la palabra que hemos utilizado desde el principio, a la incertidumbre, y respondiendo a tu pregunta, yo creo, deseo y espero que las reglas o lo que nos cambie la manera de viajar sea simplemente mientras dure esto, ¿no? Que cuando esto acabe, pues más o menos poco a poco vayamos retomando el viajar de la forma normal, ¿no? Tomeu. Sí, yo me gusta que hagas esta pregunta porque llevo 2 semanas que dedico gran parte de mi tiempo a hablar con compañías aéreas, porque efectivamente yo creo que la reactivación la marcará la capacidad aérea, y creo que los que tendrán mejor información de esa reactivación van a ser las compañías aéreas. He hablado con prácticamente todas las que nos afectan a nosotros en el mercado español, y es curioso, hay un punto muy positivo cuando hablo con ellas, y es que la forma de pensar que tienen es a ver cuándo me vuelvan a dejar operar. Es decir, en el corto plazo, el mes de mayo tengo que tener todos los aviones en tierra, el mes de abril ya lo tengo que cancelar, el mes de mayo ya lo voy a cancelar. Siempre están pensando en esto, pero su forma de entender es
a ver cuándo me dejan volar, porque cuando me dejen volar, me pondré a volar. Es decir, no veo una preocupación de que cuando se ponga la capacidad aérea luego la gente no quiera volar, la gente no quiera viajar, ¿no? No piensan así. Dicen, oye, cuando nosotros pongamos vuelos, la demanda poco a poco se va a crear y se va a generar. Y este es un punto positivo. Las compañías aéreas todas las veo con una cierta... decir, bueno, sí, hemos tenido que aparcar los aviones, es un fastidio para todos, pero tan pronto como esto se arregle, nosotros nos ponemos a volar todos. Algunas compañías incluso de forma exagerada. Entonces, bueno, pues esto me anima bastante. Pero claro, están los temas más logísticos, ¿no? Si cambian mucho las reglas, que les cambiará todo el escenario y veremos a ver. Yo creo que por el bien de todos y por lo importantes que son las compañías y esta industria, pronto tendremos que decir cómo va a funcionar cómo van a funcionar las compañías aéreas, cómo vamos a volar, qué reglas van a tener que cumplir los pasajeros y las van a implementar cuanto antes mejor para volver a normalizar esto, ¿no? Entonces, hasta que no veamos este escenario, es una gran incertidumbre. Una vez que se vea, también pasa con los hoteles, ¿no? Los hoteles, yo creo que todos quieren abrir, pero claro, tendrán unas ciertas condiciones, ¿no? Unas ciertas logísticas que tendrán que cubrir. Entonces, cuanto antes se diga, oye, mira, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, ¿no? Pues creo que los hoteles dirán, vale, pues yo abro, pues yo no abro, ¿no? Y ahora estamos un poco así, pero en general y en particular las compañías donde yo me esperaba o sea, porque al final es un tema financiero muy complicado, cómo funcionan es complicadísimo para la operación, pues lo único que piensan es saber cuándo vamos a operar. Te veía, Ginés, asentir con vehemencia, ¿no? Cuando decía Tomeu que están deseando volar. En Italia también lo has percibido así, porque es un mercado que va un poquito adelantado y que también tiene un comportamiento similar, ¿no? ¿Lo percibes así? Bueno, sentía para hacer ver que le estoy escuchando. No, es broma. En Italia no hemos parado de volar. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el Tomeu sobre las aerolíneas. Yo creo que son los primeros que van a tener el termómetro, primero que tienen la capacidad de volver a conectar los destinos con los mercados emisores. Y luego van a ser los que van a tener el termómetro más claro de cuál es la demanda. Las aerolíneas están hechas para volar y sé que lo que estoy diciendo es una obviedad, pero nosotros cuando acabe toda esta crisis habremos hecho con los 787 pues algo más o algo menos de 100 vuelos a China de traer material de China para Italia, para España y para otros países. Y esto se pone en marcha ya no solamente por una cuestión humanitaria, que por supuesto es el motivo principal, pero se pone en marcha por la necesidad de tener los aviones volando. Dentro de toda la incertidumbre que hay, ahora cuando estamos hablando de los diferentes escenarios para el mercado italiano de los italianos, una de las cosas que se está hablando de modo consistente es priorizar los destinos donde podamos utilizar nuestros aviones para hacer la conexión aérea, porque además va intrínseco dentro del modelo del tour operador. Se están buscando ya destinos, obviamente se va a concentrar, no vamos a decir, bueno, pues si antes teníamos 36 destinos donde volábamos cada semana y de modo consistente, pues volvamos a abrirlos todos a la vez. No, tendráis y en Caribe, pues en vez de tener 6 abriremos uno y gradualmente meteremos otro segundo. En el Índico, pues tendremos uno y luego, pues gradualmente, según vayamos viendo la demanda. Yo creo que si se retrasa esto, va a ser más por temas de regulación. Hay un tema que decía Rafa antes de macroeconómico, es decir, que el impacto en el bolsillo de la gente de todo esto va a estar ahí. También es verdad que el otro día me reía porque decía que
En cuanto que esto se libere, los peluqueros, y doy fe de ello, los abogados, por lo que os decía antes de la convivencia en casa, y los restaurantes van a ser los que más trabajo tengan. Yo quiero unir a los restaurantes la necesidad de la gente de salir. La gente tiene ganas de volver a salir, la gente tiene ganas de volver a viajar y a poco que se lo puedan permitir este año lo van a intentar. Y esto los turoperadores y las líneas aéreas lo van a percibir, lo van a ver y van a intentar meter los vuelos. Nosotros llevamos retrasando, perdón, termino. Llevamos retrasando la puesta en marcha de las operaciones cada 15 o 20 días. Es decir, nosotros hace 2 meses decíamos, no, venga, el 15 después de Pascua volvemos a volar a 3 destinos. La última que teníamos era el 15 de mayo, que posiblemente la tengamos que volver a retrasar. Pero cuando te estás poniendo esas fechas tan cercanas y lo tienes todo listo para empezar a salir, es como cuando te dicen, mañana te vas a pescar, tu padre, y estás por la noche pendiente con todo preparado para salir a pescar por la mañana temprano. Entonces, en cuanto que puedan, se volverá a poner las aerolíneas a volar. Una de las cosas que comentabas, Inés, me estaba hablando de Rafa, de Nautalia, de las vueltas dan mucha vida, ¿no? O ese eslogan que han tenido que adaptar ahora, quedarse en casa, da mucha vida. Rafa, vosotros tenéis el tacto de la calle, tenéis las agencias, tenéis el producto y tenéis el contacto con el cliente. Evidentemente ahora no existe ese contacto, pero sí tenéis el conocimiento del comportamiento. Más allá del comportamiento del cliente, que casi más una cuestión sociológica, ¿no? De cómo se va a comportar, ¿cuál crees tú que puede ser el panorama con el que se pueden encontrar las agencias de viaje, no con los clientes, sino dentro del propio sector? Es decir, ¿cuál va a ser el día D con el que se van a encontrar las agencias cuando esto se reactive y cómo crees que deben actuar? También Tomeu, que tiene una agencia de calle, ¿no? Pero realmente con un gran volumen, y Ginés, con mucho contacto con las agencias también, creo que podéis responder un poco a eso. Pero por la parte del sector agencias de viaje, ¿cómo veis vosotros el medio y sobre todo también el largo plazo del sector? Bueno, yo sin duda ya en el sector se estaba produciendo una concentración, ¿no? De grandes emisores que se fusionan o se compran o lo que sea, ¿no? Ya estamos en ese proceso, por lo tanto, yo creo que esto lo que va a hacer es acelerar mucho más eso, ¿no? Al final es evidente que, y de ello vivimos nosotros, que las agencias de viaje, por supuesto que van a continuar, las agencias de viaje presenciales tienen todavía su sitio y tienen su futuro, pero sin ninguna duda yo creo que un tema o un problema como este que hemos sufrido, lo que va a hacer es reestructurar y quizá a lo mejor atomizar más el mercado, ¿no? Es decir, que al final, bueno, pues se produzca una concentración mayor entre los emisores. Tomeu, en vuestro caso, como si crecéis a 2 vais a tener un 200% de crecimiento, pero más allá de eso, sí tenéis, por ejemplo, a través de solamente vuestra herramienta Travel Tool, un grandísimo conocimiento de las agencias, de lo que están haciendo a día de hoy, de formarse. ¿Qué es lo que estáis percibiendo por parte de los profesionales del sector? Bueno, es curioso, ¿no? Nos está llegando poco, es decir, al final la gente ha cerrado y se ha confinado y las agencias independientes pues no son una excepción, ¿no? No nos está llegando, oye, yo lo dejo, oye, yo me voy a dedicar a otra cosa y yo ya no estoy para esto. No nos está llegando este feedback. Nosotros estimamos que habrá una reducción importante de puntos de venta físicos, que serán básicamente lo que comenta Rafa, porque habrá una concentración de los grandes players. Y en el espacio de independientes, nosotros esperamos que muchas decidan cerrar, porque ya era un entorno a lo mejor muy competitivo y muy complicado, ¿no? Y después de esta sequía que vamos a tener, pues nosotros estimamos que habrán bajas, ¿no? Pero no me está llegando este feedback, ni muchísimo menos. Es decir,
nuestra red está bueno, manejando todas las cancelaciones, está gestionando con su cliente, muy codo con codo con nosotros, viendo lo que hacen las compañías aéreas, están bastante encima. Entonces, bueno, lo que sí yo tengo clarísimo es que habrá una reinvención de la distribución. Entonces, bueno, yo creo que como en todo, ¿no? Habrá concentración, saldrán algunos modelos nuevos y nos repartiremos, nos recolocaremos un poco todos. Ginés, vosotros también sois un B2B 100%, con lo cual tenéis un grandísimo conocimiento por la parte profesional. Sí, bueno, yo la verdad que el sector de las agencias de viaje a mí no deja de sorprenderme, porque al final son un sector que tiene una capacidad de adaptación y de innovación y de reconversión que lo han demostrado tantísimas veces. La campaña que decías de Nautalia para mí es un ejemplo. Han llevado una campaña y una línea de comunicación continuada diciendo vete a dar vueltas por el mundo, que eso te va a dar mucha vida y te va a llenar de experiencias y demás. Y cuando lo han tenido que hacer, pues se han dicho ahora lo que da mucha vida es quedarse en casa o aprender inglés o jugar con los niños. Y esto demuestra una capacidad de adaptación que luego cuando la trasladas al negocio en sí, pues la tienen también. En su momento supieron adaptarse a la llegada de las nuevas tecnologías y en vez de luchar contra ellas, se aliaron. Y ahora han sabido encerrarse, estar cerca de sus clientes, acompañarlos en las dudas que hayan podido tener y tendrán que buscar ahora pues las nuevas reglas de juego, lo mismo que decíamos antes de las aerolíneas, que tendrán que adaptarse a las nuevas reglas por una cuestión de seguridad y de normativa, pues las agencias tendrán que buscar cuál es el modelo que queda. Estoy seguro que en esto, cuanto más complicado es el escenario, más necesidad tienes de buscar a alguien que te asesore, que te apoye, que te diga cuáles son tus cosas, tus derechos, tus opciones, que te orienten qué destinos está abierto, cuáles no. Entonces yo creo que el papel del agente de viaje siempre es importante y siempre ha sido importante y muy relevante dentro del sector y ahora seguirá haciéndolo. Obviamente, una crisis económica tan severa como la que estamos teniendo y tan duradera, pues va a afectar seguro a los puntos de venta. Habrá, como decía Rafa, concentración porque ya estaba el mercado atendiendo hacia ello. Habrá lamentablemente independientes pues que no podrán soportarlo, pero como decía Tomeo, pues también habrá nuevos modelos. Imagino que se acercarán más las líneas entre el B2B y el B2C, entre la tecnología de distribución y la venta tradicional del asesoramiento. Poco a poco, pues esa concentración y esos mundos que se iban acercando, pues ahora con más motivo, pues terminarán tendiendo hacia un mismo punto que es ese cliente que no va a quedar para viajar. Yo voy a terminar una última pregunta que me ha inspirado un poco, Tomeu, porque por lo menos 2 veces te he escuchado, Tomeu, decir, creo que ha sido en tu primera intervención, ya hablabas de que la empresa que sois no es la empresa que seréis, de esta situación vais a salir una empresa distinta. Ahora en tu última intervención has vuelto a hablar de reinvención. Me consta que en vuestro caso, en vuestro grupo, es continua, desde el nacimiento a la situación en la que estáis. Me consta, porque lo conozco bien, que estáis en continua reinvención a todos los niveles, pero me gustaría, si los tres podéis hacer un poco una reflexión en torno a eso, ¿no? Es decir, a que esta situación nos está llevando a un nuevo escenario en el que tenemos que ser distintos. ¿Cómo creéis que tiene que ser la empresa, evidentemente de vuestro sector, pero en general del sector turístico, que tiene que salir de aquí? No sé si más afilada, más ágil, con menos recursos fijos, recursos humanos, más tecnológica. ¿Cómo lo veis vosotros? Tomeu, Ginés y Rafa para terminar. Bueno, esto es muy difícil porque no sabemos qué industria nos quedará, ¿no? Y qué comportamientos tendrán los clientes y qué demanda se genera de ello, ¿no? Entonces, evidentemente, los que nos dedicamos a la distribución
nos adaptaremos a la demanda, y los que se dedican a fabricar el producto, pues fabrican el producto que se demande. Entonces, pues una empresa que se basa básicamente en talento, en tecnología y en recursos humanos, pues directamente pues será otra cosa, ¿no? Es que es impepinable. Yo lo exagero porque realmente lo creemos así. Creemos que hay modelos en nuestra casa que han sido un éxito en los últimos años y que a priori en los próximos 2 años van a sufrir muchísimo. Y modelos que por contra los teníamos bastante abandonados por lo duros que eran y lo competitivos que eran, y ahora pues pueden ser una tremenda oportunidad, ¿no? Y tenemos que evolucionar algunas cosas que teníamos bastante aparcadas y otras pues las cerramos. Lo que está claro es que a todas las empresas nos han obligado a mandar a todo el mundo a su casa y a dejar la empresa en unos mínimos para que la compañía sobreviva en el tiempo y empezar a trabajar en la recuperación de la gente y de los negocios, ¿no? Entonces, cuando tú haces esto, pues si hay alguna cosa que no te funcionaba, pues difícilmente la volverás a montar, ¿no? Y menos en el nuevo escenario si ves que no tal. Entonces, cuando las empresas son grandes, como las que estamos aquí, pues lo lógico es que el cambio que se produzca es grande. Nosotros estamos convencidos que será para bien, pero bueno, la travesía hay que hacerla. Esperemos que sí. Ginés, ¿cómo ves ese futuro en tu casa? Pues mira, si pensamos que la vida es un juego, pues nos han repartido las cartas de nuevo o nos están dando un juego con reglas diferentes, incluso con jugadores diferentes. Entonces, yo concuerdo al 100% con Tomeu. No, lo que éramos antes de esta situación a lo que seremos, y ya no hablo solamente de dimensión, hablo también conceptualmente, filosóficamente, hemos aprendido lecciones valiosísimas. Yo, por ejemplo, no me canso de decirlo porque es una realidad. Yo ya estaba orgulloso del equipo que piloto, ahora estoy mega orgulloso de ellos por el comportamiento que han tenido, por el seguir a pie juntillas las decisiones que ha tomado el grupo, por cómo se están comportando para mantenerse conectados con el día a día del negocio, por cómo están interactuando entre ellos. Hoy hacía una rueda de estas de contactos que hago con diferentes departamentos y todos pues están haciendo su vermut virtual o su pausa para la merienda virtual. Nos ha cambiado esto también. Parecía que éramos un país donde teníamos muchas reticencias y limitaciones al teletrabajo y ahora pues vamos a aprender que el teletrabajo es realmente factible, solamente hay que estar preparado para ello. Y luego habrá que ver cómo queda el sector. Primero, qué es lo que queda de dimensiones macro de volumen de pasajeros y demás, cuáles son los destinos. La recuperación no va a ser la misma en todos los sitios. Habrá destinos que cuando nosotros estemos activos, ellos estén empezando con su problema. Entonces, habrá que replantearse quiénes son nuestros competidores. Habrá que replantearse lo que decíamos de las normas, de las reglas de seguridad, de los planteamientos, quién serán nuestros competidores. Entiendo que también nos va a llevar esto a juntar filas, ya sea con adquisiciones, con fusiones, con alianzas estratégicas comerciales, pero esto va a obligar a juntar filas porque, bueno, pues hablo del caso de Jumbo, nuestras estructuras estaban dimensionadas para un facturado y ahora irremediablemente este año 2020 casi no, seguro que no me equivoco, que el facturado nos va a caer. Y el 2021 casi me atrevo también a decir que también nos va a caer un poco. Entonces, a partir de ahí, las métricas que teníamos no sirven, los modelos que utilizábamos no sirven y tendremos que buscar cómo pues, pasar las penas con pan y pasarlas entre todos. Pero sí, indudablemente vamos a cambiar como empresa. Intentaré, en nuestro caso, vamos a intentar mantener el ADN y no perder de vista lo que somos un receptivo con muchísima trayectoria y un banco de camas que distribuye B2B con un
tour operador detrás, con su línea aérea, con la compañía hotelera y reforzar las apuestas por lo que venimos haciendo. Rafa, clausuras, has abierto y terminas. Como lo han dicho ya casi todo y estoy al 100% de acuerdo casi con ambos, yo sí que quiero hacer una pequeña reflexión que quizá de las cosas más importantes que podemos sacar en positivo, ¿no? de esta crisis o esta nueva crisis es que probablemente a las personas nos haya cambiado también, sobre todo al personal que trabaja con nosotros, ¿no? Yo el otro día les escribí una carta a toda la compañía en la que decía una cosa que desde mi punto de vista es verdad, ¿no? Hace un mes estábamos diciendo todos seguramente en nuestros entornos, ¿no? Que todo iba fatal, cuando en realidad nos iba mejor que nunca, ¿no? Y ha tenido que pasar esto para que realmente estoy seguro que el 95%, por no decir el 100%, de los empleados valoren dónde estaban, cómo estaban y cómo se les trataba, ¿no? Aunque en su día a día su percepción por el ritmo que llevábamos era distinto, ¿no? Con lo cual yo creo que esto, si algo va a ayudar, es a eso. Nosotros desde hace 3 semanas estamos utilizando un claim interno que es un hashtag que dice nuestra vuelta será grande, ¿no? No solo en sí por la vuelta, por volver todos, sino porque creo que la vuelta que va a haber que darle a la compañía va a ser igual de grande, ¿no? Pero yo creo que esta vez todos vamos a contar con una cosa que es súper importante, que es el factor humano que va a estar absolutamente a favor de cualquier cambio o mejora que se produzca, ¿no? Por cómo hemos vivido todos la situación, ¿no? Desde poniéndonos nosotros como máximos responsables de las compañías en primer lugar hasta el último empleado, todo el mundo va a percibir y ha percibido que, hombre, pues que quizá no estaba tan mal, ¿no? Coincido, y en este caso sí hablaré por mí, no es un papel que asuma normalmente, más como moderador, ¿no? Pero coincido 100%, en nuestro caso ha sido totalmente así. Es decir, nosotros también estamos en una situación delicada, en un ERTE, y sin embargo el nivel de alineamiento y de entrega es absoluto, y yo creo que parte de eso se está viendo en el sector. Y creo que es una gran enseñanza, como dices, y me quedo con tu descripción, Ginés, respecto a que nos han quitado las cartas de las manos y nos las han vuelto a dar de nuevo, nos ha pillado a todos descolocados. Los más rápidos en la jugada serán los que mejor puedan afrontar esta mano, ¿no? Gracias, Tomeu, Ginés y Rafa por asistir a este encuentro. Espero que a la gente que lo vaya a seguir le resulte interesante y que el próximo encuentro que podamos tener sea en circunstancias mejores y sobre todo físicas, que será la mejor señal posible. Sin duda. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a los tres. Gracias a nosotros. Gracias.